Ubicado al noroccidente de Bogotá, en la localidad de Engativá, se encuentra el humedal Santa María del Lago, perteneciente a la cuenca hidrográfica del río Juan Amarillo o Salitre. Los siguientes datos son proporcionados por el IDEAM y corresponden a la estación Aeropuerto El Dorado ubicada en Bogotá. La humedad relativa media anual del humedal es del 80%, teniendo un valor mínimo del 72% en febrero y un valor máximo en octubre del 88%. Posee una extensión de 10,8 hectáreas, dentro de la cual el espejo de agua ocupa un área de 5,64 hectáreas. Fue declarado Parque Ecológico Distrital de Humedal mediante el Decreto 619 del 2000. Corresponde a un humedal de planicie de origen fluvio-lacustre del plano inundable del río Bogotá. Estos humedales han evolucionado con la formación de la sabana y en la utilización que de ella han hecho sus habitantes. El humedal presenta un régimen de precipitación bimodal con periodos lluviosos entre marzo y mayo entre 87,5 y 129,9 milímetros y entre octubre y noviembre de 117,7 y 81,2 milímetros. Durante las primeras horas del día y a finales del día predominaron durante todo el año los vientos que vienen del norte y el nororiente. En el periodo octubre-abril el viento llega a ser del suroccidente y entre mayo y septiembre comienza a ser más del oriente, tendiendo a ser del suroriente durante la tarde. En cuanto al pH, presenta un valor mayor a 7, lo cual se debe a la sobresaturación intensa de floraciones algales. Según los datos de esta misma estación, la media multianual de la temperatura del aire es de 13,7 grados centígrados para el periodo comprendido entre 2000 y 2007, con un valor máximo de 14,9 grados centígrados en el mes de mayo y un valor mínimo de 12,5 en el mes de enero. El humedal se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 2.640 metros y su presión atmosférica en milímetros de mercurio es de 560. El área de influencia directa del humedal es plana con una baja pendiente no superior al 3%. Los taludes del vaso de almacenamiento tienen una pendiente pronunciada, alcanzando sobre algunos sectores valores cercanos al 40% y alturas que llegan a los 3 metros, observadas a partir del espejo de agua. La velocidad máxima absoluta del viento registrada por la estación ubicada en Las Ferias reportó un valor de 4,9 metros sobre segundo, con una media de 1,6. Al comparar la temperatura de la estación del Dorado con la de Las Ferias, se nota una pequeña diferencia, dado que para marzo de 2018 la temperatura mínima fue de 7,8 grados centígrados. En cuanto a la máxima, se reportó un valor de 22, para un promedio de 14,4 grados centígrados. Los humedales son elementos del paisaje que tienen una gran importancia porque representan uno de los ecosistemas más notables de la biosfera. Según los datos presentados por el Plan de Manejo Ambiental, con base en un inventario forestal del 100% de las especies de árboles presentes en el Parque Ecológico del Humedal, este tiene un total de 2.155 individuos de árboles y arbustos, pertenecientes a 54 géneros distribuidos en 36 familias. En la fauna podemos encontrar al pez capitán de la sabana, a anfibios como la rana sabanera. En las aves podemos encontrar, según un estudio realizado entre los años 1999 y 2000 por parte de la Asociación Bogotana de Ornitología, un censo que dio como resultado la observación de 55 especies de aves pertenecientes a 21 familias. La incidencia de los humanos en esta área se divide en influencia directa e influencia indirecta. La influencia directa hace referencia a los barrios donde proceden las personas que visitan frecuentemente el parque. En lo que se pudo observar, una de las problemáticas es la contaminación de las aguas residuales que están cercanas y la presencia de un colegio y varios edificios circundantes que omiten niveles altos de contaminación auditiva. Teniendo en cuenta que los suelos de la sabana de Bogotá son hidromorfos, el humedal está rodeado por una superficie variable de suelo, que presenta fluctuaciones del nivel freático y determina un gradiente hídrico. Los principales tipos de suelos que estarían relacionados con dicho humedal corresponden a inceptisoles, entisoles, alfisoles, vertisoles y andisoles. Los suelos del humedal Santa María del Lago no deberían presentar problemas de inestabilidad o asentamiento, por encontrarse fuera de la acción de la saturación del vaso de agua. Sin embargo, debido al relleno sistemático a que fueron sometidas las zonas de ronda, se ha incrementado la inestabilidad del suelo. Por otro lado, el brillo solar está determinado por la estación del Dorado, donde los valores más altos de brillo solar son enero, febrero, julio y diciembre, mientras que los más bajos se registraron en los meses de abril y mayo. Para la productividad primaria bruta, se tiene como principal factor la radiación solar, contando a su vez con el oxígeno, materia orgánica en descomposición, agua y minerales que los productores de este ecosistema pueden llegar a absorber, obteniendo mejores resultados en los meses donde el brillo solar tiene mayor incidencia.
El pato zambullidor se alimenta de insectos acuáticos y larvas. También consume semillas, brotes, tallos, hojas y frutos de varias plantas emergentes sumergidas. También se alimenta de invertebrados acuáticos como crustáceos, moluscos y arañas, alimentos por los cuales compite con especies de aves que habitan o frecuentan el humedal como lo son la mirla, la característica tingua de pico amarillo, la paloma y el pez carpa, especie que fue introducida en el humedal. Existen también en la zona ratones y batracios, que hacen competencia a la especie en alimentos como frutos e insectos respectivamente. En cuanto a depredadores, se encuentran perros y gatos que frecuentan el humedal y se alimentan de las especies de aves que habitan el humedal, entre ellas el pato zambullidor. Podemos afirmar que existe una productividad primaria bruta y neta alta debido a la dinámica que se lleva a cabo en el ecosistema, tanto en niveles tróficos como en cadenas alimentarias, flujos de energía y debido a su densidad arbórea, que como un aporte al conocimiento del estado de la vegetación en el año 2003, se realizó un trabajo del grado del estudiante Héctor Ramos de la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en la cual se levantó un inventario al 100% de las especies de árboles presentes en el Parque Ecológico del Humedal, el cual arrojó un total de 2.155 individuos de árboles y arbustos pertenecientes a 54 géneros distribuidos en 36 familias. De acuerdo a la política de humedales del distrito, el humedal Santa María del Lago corresponde a un humedal de planicie de origen fluvio-lacustre del plano inundable del río Bogotá. En cuanto a la presencia humana en la zona, hay constantes rondas del personal de vigilancia y actividades varias de mantenimiento por personal del humedal. También cuenta con senderos alrededor del espejo de agua en donde se llevan a cabo caminatas de educación ambiental, recorridos guiados, trabajos de observación e investigación, los cuales son de mayor impacto los fines de semana y en horas de la mañana. Se tiene en cuenta el ruido generado por instituciones educativas de menores que están en la zona o que visitan el humedal con fines educativos, actividades de yoga y ejercitación al aire libre de grupos de personas que parecen no interferir con el ecosistema. Los ciclos biogeoquímicos. Afectación al ciclo del agua. La creación y construcción de urbanizaciones, vías y excavaciones han causado la disminución de la infiltración en los suelos del humedal. Vertimiento de aguas negras provenientes de urbanizaciones aledañas cambia la composición de los cuerpos de agua, aumentando la propagación y expansión del fitoplancton en estos, interfiriendo de forma directa con la evaporación y disposición de la misma. La relación con el ciclo del carbono. El vertimiento de aguas residuales aumenta las emisiones de metano a la atmósfera, lo que se traduce para un futuro en una mayor cantidad de carbono disuelto en cuerpos oceánicos, donde finalmente se sedimenta este elemento, lo que provoca la acidificación de las aguas. En cuanto al ciclo del oxígeno, la presencia de sulfuro de hidrógeno en forma gaseosa en aguas residuales, presente por la descomposición de materia orgánica, aumenta la cantidad de depósitos sedimentarios de azufre gracias a la oxidación de ácido sulfhídrico por parte de sulfobacterias, lo que aumenta la cantidad de azufre disponible para ser aprovechado por la cobertura vegetal del humedal. Finalmente, con el ciclo del nitrógeno, al aumentar la cantidad de desechos tanto orgánicos como inorgánicos, la actividad de las bacterias fijadoras será mayor, por lo que existirá mayor cantidad de nitritos y nitratos, que sean aprovechados nuevamente por algunas plantas ocasionando una mayor eutrofización. Con la metodología de transectos tomamos el total de individuos encontrados en la última visita sobre el área mostrada en la foto, arrojando un resultado de 45 individuos, lo cual no se ve reflejado en el humedal debido a una resistencia ambiental con factores denso independientes, puesto que tienen el incremento poblacional desde factores abióticos. Estos tipos de factores son extrínsecos como conexiones clandestinas de agua, cambios climáticos, estancamientos de aguas e invasión de otras especies. Para hallar la tasa de natalidad se realizó un primer conteo donde encontramos 3 patos, pero tomamos como inicial 4 puesto que en las siguientes visitas el individuo adicional muestra las mismas características de tamaño que en el primer conteo. En la última visita encontramos un polluelo, por eso solo aumentó un individuo con una tasa de natalidad de 2,8% en 7 semanas. Para estimar la tasa de crecimiento usamos las fórmulas mostradas en pantalla. Encontramos que durante 7 semanas, con un total de 4 conteos, se evidencia una tasa de crecimiento del 25%. En el gráfico podemos observar que hay poca reproducción y mortalidad, encontrándose en una etapa prerreproductiva manteniendo una densidad de población constante. En cuanto al potencial biótico, la época de reproducción del pato zambullidor está dada principalmente entre los meses de agosto y noviembre. La hembra pone de 5 a 6 huevos y la incubación dura aproximadamente 27 días. Los jóvenes se emancipan alrededor de los 35 días.
y en promedio alcanzan una madurez sexual a las 28 semanas. No presentan migración al ser una especie nativa del humedal y su estrategia reproductiva es prudente y equilibrada. Para las características de diferenciación, el tamaño del macho es mayor al de la hembra, con un cuello más grueso y pronunciado. Su graznido es suave y áspero a comparación de la hembra, que posee un sonido mucho más fuerte y potente. Sin embargo, dicha especie suele ser relativamente silenciosa. En épocas de apareamiento presenta un plumaje más llamativo y vistoso que el de las hembras. Asimismo, su pico adquiere una tonalidad más fuerte. En cuanto a los bebés, poseen un tamaño de aproximadamente 10 a 15 centímetros de largo, presentan una coloración anaranjada en su pico, con presencia de manchas negras en la punta de este. Presentan franjas de color negro y blanco en forma de casco. Su plumaje es opaco y alborotado. En cuanto a las características de los jóvenes adultos, estos miden de 30 a 38 centímetros y tienen un peso aproximado de 339 a 458 gramos. Presentan un pico blanquecino con banda negra y ojos oscuros. En plumaje nupcial presenta garganta negra y resto del cuerpo café grisáceo, un poco más pálido en partes inferiores con plumas infracaudales y centro del abdomen blancos. En plumaje no representativo presenta garganta color blanco grisáceo y carece de banda negra en el pico o si está presente es muy difusa. En cuanto a las características de los ancianos, en la mayoría de casos presentan una coloración marrón o grisácea oscura y poseen un pico un poco más alargado y oscuro.